Ahora sí, doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿me escucha? ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días. Sí, sí. Muy bien, ¿tú a mí? Sí, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Pues aquí como parte de las acciones que realiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para contribuir a que quienes integran ese sector puedan tener una vida más saludable y con bienestar. Hoy llevamos a cabo la primera de dos transmisiones coordinadamente con el Instituto de Oftalmología, Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana. En esta primera ocasión nos honra con su participación el doctor Gerardo Ledesma, quien nos hablará en el marco del Día Mundial de la Visión sobre la degeneración macular por edad, enfermedad que hace perder la visión central y es una de las principales causas de ceguera en personas mayores de 50 años de edad. Es un tema sin duda muy importante ya que afecta a millones de personas, pero quien conversará con nosotros sobre el tema es el doctor Ledesma. El doctor Ledesma cuenta con una experiencia en el mundo de la oftalmología gracias a la formación y actividades que ha tenido en México y en Estados Unidos. Hoy es médico adscrito y profesor del Instituto de Oftalmología, Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana. Así es que, doctor, cierro mi micrófono para que pueda iniciar esta conversación con nosotros. Muy buenos días. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y poder apoyar en lo que sea posible a todos los que nos están observando y gracias al Instituto Nacional por la invitación, ¿no? Entonces, creo que lo que tú acabas de mencionar es importante y más enfocado en el marco del Día Mundial de la Visión a nuestros pacientes o a quien nos esté observando acerca de la degeneración macular, que es algo que día a día se está escuchando más. Y en México es de suma importancia. ¿Por qué? Porque como sabemos, la población de nuestro país va aumentando en edad, van cambiando los estratos de edad. Entonces, cada vez nos vamos a afrontar a pacientes con mayor edad, mayores de 65 años, mayores de 50 años, a quienes afecta más comúnmente esta patología. Ahondando un poco más en qué es la degeneración macular, para ponernos en contexto, tenemos que saber cómo está el ojo. El ojo, a grandes rasgos, lo podemos hacer una analogía con una sala de cine. Tenemos la parte de los proyectores, que es la parte de adelante, que se considera la córnea, y el cristalino, que supongo que en alguna de las próximas pláticas hablarán de catarata. Este sistema óptico lo que nos ayuda es enfocar la luz, hacer que la luz caiga en la retina. La retina, en esta misma analogía, jugaría el papel de la pantalla. La retina está compuesta por 10 capas y esas capas son las que se encargan de transformar esa luz en imágenes y enviarlas al cerebro para ser interpretadas. Si volvemos y estamos viendo la pantalla de frente, el centro de esa pantalla, que es la retina, es la zona donde cae la visión de mayor calidad, la visión fina, la visión de detalle. Esta zona se define como la mácula. Entonces, de ahí el nombre para que puedan entender acerca de qué vamos a hablar. Ahora, ya dando este preámbulo, ¿qué es la degeneración macular? Como su nombre lo dice, en este tipo de patología relacionada a la edad. La degeneración macular relacionada a la edad es un proceso degenerativo y esto quiero que quede claro, no es una enfermedad, no es que el paciente esté enfermo, es un proceso degenerativo relacionado a la edad que cierto tipo de pacientes lo presentan. Ahora bien, ¿tiene un componente genético? Sí, se ha visto que diferentes genes que están relacionados con procesos inflamatorios, dígase inflamación dentro del ojo, como ARMS2, que es un gen muy relacionado, CFH, entre otros, juegan un papel importante, sin embargo, no un papel definitivo. No se encontró estos como unas causas multifactoriales que involucran. ¿Qué otras cosas hemos visto que afectan a este tipo de pacientes? Hábitos alimenticios, el tabaquismo. El tabaquismo se ha visto que en pacientes que tienen principios de degeneración macular se ven mayor progresión en menor tiempo. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y ahora bien, regresando a la retina, que es donde está el problema. Si no, nuestra audiencia se imagina que debajo la capa más interna de esa retina, que son 10 capas, se llama epitelio pigmentario de la retina. Esta capa en específico es la encargada de reabsorber y limpiar todos los desechos que se producen día a día del proceso de transformar la luz en imágenes, que se llama fototransducción. Se producen desechos ahí y se producen más desechos a nivel de la mácula.
porque como les recuerdo, es la parte con la que vemos mejor, es la parte metabólicamente más activa. Entonces, es en esa zona donde se producen más desechos porque hay más trabajo. El epitelio pigmentario sano lo que hace es estar recogiendo esos desechos para que puedan seguir funcionando las células de la retina, que se llaman fotoreceptores, sin mayor alteración. Aquí el problema es que en algunos casos y en algún tipo de pacientes, el epitelio pigmentario de la retina empieza a disfuncionar. Las células de este epitelio pigmentario dejan de funcionar. ¿Y qué va a pasar? Al pasar esto, ese tipo de desechos que generalmente estas células recogían, lo podemos ver como una especie de barrenderos. Se empiezan a jubilar los barrenderos, se empieza a acumular esta basura y esta basura es tóxica para la retina. Cuando son muy pequeños no lo podemos ver, pero cuando se empiezan a acumular en mayor grado da un signo que es muy importante y que se ve en el tipo de pacientes con degeneración macular, que se llaman drusas. ¿Qué son las drusas? Es el acúmulo de este material que va a ir afectando conforme pasa el tiempo a la retina. Hay diferentes tipos de drusas blandas, drusas duras, que esto nos habla un poco más de la localización, la composición y la forma de este tipo de lesiones y no tenemos que ahondar mucho más en ello. Cuando hay presencia de drusas, no significa que el paciente ya tenga degeneración macular. Este puede ser un hallazgo relacionado a la edad, sin que cause ninguna alteración. Unas cuantas drusas no va a pasar nada y el paciente se puede estar vigilando. Pero en los pacientes que siguen progresando, estas drusas se acumulan, pueden ser confluentes, pueden juntarse y eso empezar a distorsionar la visión. Esto es lo que el paciente empieza a notar. Ve que su visión central no es tan buena. Julián, creo que por ahí tuvimos un problema técnico. Sí, como que nos está fallando un poco el internet, pero creo que ya estamos de regreso. Perfecto. Sí. Hasta ahí Ya, creo que se escuchó ya estamos de regreso. se escuchó lo Sí. otro que platicamos. Entonces, cuando pasa este proceso degenerativo y se mueren estas células, se le llama degeneración macular seca. ¿Okay? ¿Y cómo lo va a percibir el paciente? El paciente lo que va a percibir es una mancha generalmente en su visión central que va a afectar. El paciente, su campo visual va a estar perfecto, va a poder ver con la periferia, pero si él quiere enfocar de frente a una persona, por ejemplo a ti, va a haber una mancha que no le va a permitir definir los rasgos de tu cara. Ahora bien, hay otra modalidad. La segunda modalidad de degeneración macular sigue el mismo patrón, sigue la misma fisiopatología, que es lo que se llama degeneración macular húmeda. ¿Cuál es la diferencia en esta? Se empiezan a atrofiar las células, empieza a disminuir la visión y el ojo responde de una manera tratando de compensar, llevándole más nutrientes a esa retina para evitar que se sigan muriendo las células. Crecen vasos debajo de la retina que se llaman membranas neovasculares. Dichas membranas es un intento del ojo por llevarle más alimento, por llevar más oxígeno, por llevar más sustento y evitar que las células sigan progresando. Estudios recientes han visto que estos vasos no son del todo malos. Si se mantienen dentro de control, pueden ayudar a evitar que la atrofia siga progresando. Esto es algo bien importante que en años anteriores no se conocía. En el momento en que veían un neovaso era tratarlo, que ahorita vamos a hablar del tratamiento para tratar de cerrarlo. Ahora lo que buscamos es un balance entre esas condiciones. El problema de estos vasos es que si crecen de una manera descontrolada pueden sangrar. Y al sangrar, lo que va a ocasionar esto es que esa sangre solo acelere y haga daño. La sangre se va a acumular y es tóxica para las mismas células. Entonces, el paciente puede ver, en lugar de solo estar viendo la mancha, puede empezar a ver distorsionadas las cosas, las líneas, los bordes de las puertas, de las ventanas. Y esto nos está hablando porque se está acumulando líquido y sangre debajo de su retina, que al fin y al cabo, si se deja progresar, va a afectar más su visión. Entonces, esas a grandes rasgos son las dos diferentes tipos de degeneración macular que tenemos. ¿Y por qué es importante que las conozcamos? Porque dependiendo del tipo de degeneración es el tratamiento que hay que hacer. Lo principal, y antes de pasarme esto, es que el paciente conozca y esté al tanto de esta patología para que a la menor presentación de los síntomas acuda a una revisión oftalmológica. Pacientes mayores de 50 años se recomienda, de hecho, desde antes que tengan una revisión con el oftalmólogo mínimo una vez al año
pacientes que tienen antecedentes familiares, dígase madre, padre, hermanos con degeneración macular, tienen un riesgo un poco más elevado por factores genéticos y se recomienda que se vayan a una revisión directamente con un especialista de retina. Entonces, ya hablamos del antecedente, ya hablamos qué es lo que está pasando en esa retina. Ahora, ¿qué es o cómo podemos ayudar a los pacientes? Dividiendo y regresando a esa subclasificación de degeneración macular seca. Para la degeneración macular seca, ¿cómo podemos ayudar al paciente? No hay inyecciones, no hay láser. Lo que podemos hacer es tratar de ayudar a que esas células persistan por un tiempo más prolongado. ¿Qué podemos dar? Se recomienda una dieta rica en omega 3, omega 6, omega 9. Se recomienda que los pacientes dejen de fumar si es que fuman. Se recomienda que una vida sana, no sedentaria, haciendo ejercicio o cambios en ese estilo de vida también nos puede ayudar a mantener bajo control esto. Podemos dar suplementos, dígase suplementos con sustancias o antioxidantes que se encuentran justo en la mácula, que es luteína, zeaxantina, mesoxantina y otro tipo de formulaciones que han surgido a base de estudios muy amplios en Estados Unidos dedicados solo para ver qué tipo de vitaminas nos pueden ayudar. Este estudio se llama AREDS2 y hay diferentes casas comerciales que han desarrollado las pastillas que incluyen la fórmula que estaba en este estudio, que nos ha visto que enlentecen la progresión de los pacientes con degeneración macular seca. Aparte de esto, en la actualidad hay estudios en fase 2, fase 3 en Estados Unidos para nuevos medicamentos que traten de evitar la progresión. Sin embargo, y esto es importante, a la fecha no contamos con algo que nos revierte el daño que ya está hecho. El paciente siempre acude a consulta con la esperanza de que podamos decirle, oye, puedo regresarte la mancha. Al momento todavía no. Es un área de estudio muy importante en retina y todos los ensayos clínicos están enfocados a esto, a tratar de revertir ese daño. Al momento todavía no lo tenemos. En cuanto a la degeneración macular húmeda, ahí contamos con un arsenal terapéutico un poco más amplio, que va enfocado a tratar de mantener bajo control esos vasos que están sangrando. Lo que no queremos es que el vaso siga sangrando, siga exudando y afecte más la visión del paciente. ¿Por qué? Porque dicha sangre puede causar la presencia de cicatrizaciones que van a comprometer más la visión central de nuestros pacientes. Es por eso que es importante que al menor dato, menor signo de baja visual, acudan con un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque de encontrarlos en etapas tempranas, el daño que va a ocasionar esa sangre, ese exudado en su retina va a ser mínimo y podemos mantener buenos datos de visión por un tiempo prolongado. Ahora bien, ¿qué hacen esas inyecciones o cómo se llaman esos medicamentos? Estos medicamentos se llaman antiangiogénicos y han revolucionado el tratamiento de la degeneración macular. Antes, cuando el paciente sangraba, contábamos a veces con láser para tratar de cauterizar dichos vasos, pero el láser no es un tratamiento inocuo, el láser lo que va a hacer es quemar, cauterizar y va a hacer una cicatriz un poco mayor. Las ventajas de estos medicamentos es que no tienen esos efectos secundarios. ¿Qué hacemos con el medicamento? Y es el paciente que te pregunta, ¿en qué consiste? ¿Cómo que me vas a inyectar el ojo? El medicamento lo que hace es bloquear el mensaje de alarma que están soltando las células de me estoy muriendo, necesito más sustento. Bloquean eso para evitar que el vaso siga creciendo. Y es ahí donde tenemos que encontrar un balance para evitar que el vaso, sangre, se reabsorba en caso de que hubiera líquido y se mantenga así estable. La inyección es un procedimiento ambulatorio la mayoría de las veces, no necesitamos que el paciente se quede hospitalizado. Se tiene que hacer bajo condiciones estériles, dígase, hay pacientes o doctores que lo hacen en su consulta privada, en un consultorio, en oficinas de procedimientos menores o incluso se puede llegar a hacer en quirófano. Lo importante es que el paciente sepa que se lleva a cabo con todas las condiciones de asepsia y antisepsia, se tiene que limpiar el ojo, se pone una gota de antibiótico antes de iodopovidona para limpiar o barrer toda la flora bacteriana que puede estar normalmente en su ojo y llevar a cabo el procedimiento. La inyección es un procedimiento extremadamente rápido, conlleva una molestia, sí, pero no duele, es algo rápido, es algo eficaz y es algo que nos ha ayudado a mantener pacientes con visión por muchísimo tiempo. La inyección, el procedimiento dura de 5 a 10 minutos y el efecto de los medicamentos varía dependiendo de cuál utilicemos.
En la actualidad contamos con 3 medicamentos, el primero de ellos que se llamaba bevacizumab, para no mencionar nombres comerciales, que estaba enfocado para un tipo de cáncer, cáncer de colon, pero se vio que se puede utilizar de manera intraocular. Es un muy buen medicamento que se puede usar no regulado. De hecho, la COFEPRIS no lo ha aprobado para uso intraocular. En Estados Unidos está aprobado su uso igual, no directamente para ojo, pero no está contraindicado. ¿Qué medicamentos sí están aprobados por la COFEPRIS? Contamos con ranibizumab, que es una variante del previo hecho específicamente para el ojo, y un nuevo medicamento que se llama Aflibercept, que bloquea no solo uno, sino 2 de estos mensajes de alarma. Dependiendo de cuál queramos utilizar, el efecto más o menos puede ir de 4 a 6 semanas. Entonces, esto es importante porque, siguiente paso, ya tienes degeneración macular húmeda, ya sangraste y ya te empezaron a inyectar. ¿Cómo y cada cuánto hay que inyectar al paciente? ¿Por cuánto tiempo me va a inyectar, doctor? ¿Cuántas inyecciones me va a poner? Estas son preguntas muy frecuentes de los pacientes y es algo que siempre contestamos con esto. Las inyecciones y el tratamiento es individualizado. No se sabe, cada paciente es diferente y va a responder diferente al tratamiento. Hay 2 esquemas de tratamiento, uno hecho que se llama por razón necesaria o carga, que lo que hacíamos es poner 3 inyecciones, una al mes por 3 meses, y después de eso, dependiendo de la evolución del paciente, decidíamos. Si vemos que no sangra y que se controló, que se secó ese líquido que tienen ahí, lo podemos estar vigilando cada mes con estudios. La degeneración macular es algo en lo que un estudio en específico que se llama tomografía de coherencia óptica, que lo que hace es mostrarnos un corte de su retina como si la viéramos de lado para ver qué tan engrosada está por el líquido que se puede acumular, nos ha permitido dar un manejo más objetivo de este tipo de pacientes. Entonces, si los vamos a manejar de esta manera, ponemos las 3 inyecciones, después de las inyecciones vigilamos al paciente clínicamente y con estudios, y a menos de que veamos que empieza a sangrar de nuevo, que se empieza a hinchar, reiniciamos el tratamiento. ¿Cuál es la otra opción y la manera en que se trata este tipo de pacientes en Estados Unidos, en Europa? Es un esquema de tratamiento desarrollado por mi maestro que se llama Bailey Freund, en el cual el esquema de tratamiento se llama tratar y extender. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer prácticamente lo mismo. Iniciamos con 3 dosis del medicamento, una cada mes, y después de eso seguimos inyectando al paciente de manera constante. Nunca se deja de inyectar, a pesar de que ya no haya líquido. Vamos extendiendo solo el tiempo en el que los inyectamos. En vez de inyectarlos cada 4 semanas, aumentamos a 6 semanas. Las siguientes cada 8, las siguientes cada 10 y las siguientes cada 12. Y mantenemos al paciente en un esquema de una inyección cada 12 semanas para evitar que el objetivo de esto es evitar pérdida visual. No dejar, es como si tienes una llave abierta. El primer esquema, pues cada vez que la llave empieza a gotear, lo inyectas. El otro esquema lo que hace es no dejar que la llave llegue a gotear. ¿Por qué? Porque aunque gotee poquito, ese líquido va a causar daño y a largo plazo te puede ir haciendo que aunque a menor velocidad, pero se siga viendo una pérdida visual. Esa es la comparación entre los 2 estudios y entre los 2 manejos, ¿no? Ahora bien, ya está, dígase que sea degeneración macular seca o húmeda, que ya esté en tratamiento. ¿Qué es lo que puede esperar el paciente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser consciente que esto es algo degenerativo relacionado a su edad, que puede estar presente y que tiene que estar bajo vigilancia. Pero una vez que el paciente entienda esto, entienda con las opciones terapéuticas que contamos y cómo lo podemos tratar, es un trabajo en equipo. Nadie sabe más de su ojo que el paciente. Nadie sabe lo que siente, nadie sabe cómo está afectada su visión. Es por eso importante que a lo mínimo que noten menor cambio o algo raro que ellos noten de esto no estaba ayer en la mañana, podemos intervenir y evitar que siga perdiendo visión. Vienen cosas muy padres al respecto de la degeneración macular. Ya hablamos de los ensayos clínicos para tratamiento. Ahora hay nuevas opciones también para darle seguimiento a estos pacientes. Contamos desde cartillas que el paciente puede hacer el ejercicio en su casa valorando la visión y las distorsiones que pueden ver en cada ojo. Esto se llama cartilla de Amsler, que es un pedazo de cartón. El paciente lo que hace es todas las mañanas cierra un ojo, observa la cartilla y la cartilla tiene una cuadrícula. Tiene que ver la distorsión, si es que ya estaba presente o no y cómo se comporta. Nuevas opciones que están a prueba en Estados Unidos son tratamientos, son
equipos de tomografía de coherencia óptica, que es el estudio que hacemos nosotros, que son estudios en casa, que modifica o puede hacer un estudio en casa, ver si no hay alteraciones y en el momento en que note cualquier alteración, informa directamente al médico. Obviamente esto todavía está en fases iniciales, tienen que disminuir los costos de los equipos, pero es algo prometedor que te mantiene tranquilo al paciente, ¿no? Y lo más importante, que el paciente esté concientizado de su problema, que sepa qué es lo que tiene, que sepa qué es lo que le están haciendo para que él pueda tomar la mejor decisión al respecto. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, Julián. Sí, doctor, pues primero que nada invitamos a los que nos están viendo y escuchando, así tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en el chat, pero de entrada ya nos están preguntando, nos están diciendo que si podía abundar un poco en cómo se da este problema desde inicio, qué síntomas son los que se empiezan a registrar. Perfecto. Como te mencionaba, lo primero que pueden notar los pacientes es un poco de distorsión. Este síntoma se llama metamorfopsia. ¿Y a qué se refiere? A que el paciente, si está viendo líneas, por ejemplo, es muy común que te digan, estoy viendo chuecas las cosas. El marco de la puerta o el filo de las ventanas las puedo ver distorsionadas. Las imágenes las veo un poquito chuecas. Es algo muy común. Eso es uno de los principales síntomas. Además de que vean una mancha al centro, que vean una mancha que les impide ver con definición las imágenes. Generalmente tengo una paciente que me lo describía perfecto, es que no puedo ver la cara de mi hija. Estoy viendo su pelo, estoy viendo su cuello, pero la cara, el centro no lo puedo definir. Estos dos síntomas son muy importantes. O en etapas muy tempranas, simplemente algo raro, una baja visual, algo extraño en su visión, con esto es motivo perfecto para que acudan a una revisión. Nos preguntan también cómo diferenciar la degeneración macular de otros problemas de visión. Esto es una excelente pregunta. Conforme va pasando la edad, pues sabemos que hay diferentes tipos de alteraciones. En México también contamos con una alta incidencia de diabetes y hipertensión que desafortunadamente también tienen complicaciones a nivel ocular y que bajan la visión. Entonces, para poder hacer la diferenciación, sí es necesario acudir a una revisión oftalmológica. ¿Por qué? Porque se puede sobrelapar la baja visual o la mancha al centro, te la puede dar un sangrado. En pacientes jóvenes hay otro tipo de alteraciones que se conocen como retinopatía serosa central, que también puede hacer que vayan distorsionados. En fin, hay un sinfín de patología que puede cursar con el mismo síntoma inespecífico de baja visual. Es por eso importante que haciendo la correlación entre un paciente relativamente sano, sin otra alteración, es mayor de 50 años que empiece con este problema, es altamente probable que esté empezando con degeneración macular. Si tiene otro tipo de alteraciones como las que hemos mencionado, pues habría que descartar que no se trate de esto. Por otro lado, nos preguntan también, ¿dónde pueden acudir, dónde pueden ir y atenderse en caso de empezar a registrar síntomas? Creo que esa es una excelente pregunta y en México contamos con un sinfín de instituciones dedicadas solo a la visión. Yo tengo el honor de laborar en el hospital donde yo aprendí, donde realmente los pacientes son quienes nos hacen aprender y convertirnos en buenos médicos, que es el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, y lo pueden hacer de manera institucional o lo pueden hacer de manera privada, ya sea con su oftalmólogo de confianza y de especialista y en específico con un retinólogo que los pueda evaluar y sean los especialistas en este tipo de problemas. Nos preguntan también, ya habló acerca de algunos avances científicos. Nos pregunta que si también hay alguna medicina alternativa con la que se pudiera atender en primera instancia este problema. Es importante y yo creo que es algo que se tiene que tocar. Yo no estoy con medicina alternativa siempre y cuando complemente lo que está demostrado con evidencia. La medicina basada en evidencia es la única manera que tenemos de demostrar factiblemente que ha habido un cambio. Al momento desconozco de algún medicamento alternativo que ayude en este tipo de problemas.
lo que les mencionaba, dieta sana, no ser sedentarios, dejar de fumar, omega 3, 6 y 9 es algo que sí se ha demostrado que ayuda en este tipo de problemas para evitar la producción de antioxidantes. Además de esto, desconozco de algún tipo de medicina alterna que haya demostrado de manera eficaz y comprobable que tenga un efecto en este tipo de patologías. Doctor, por otro lado, también nos preguntan, justamente además de los medicamentos que puede prescribir el médico, también nos dicen de especialistas en otros estados de la República. Hay de hecho, hay un listado de los médicos especialistas en retina, lo pueden buscar en la asociación médica, en la asociación de retina mexicana, que es la AMR, en el cual hay un listado por nombre, apellido y con fotografía y los datos de todos los médicos retinólogos que están registrados, que sabemos que cumplen con los requisitos necesarios para practicar esta subespecialidad. Pues creo que puede ser una buena para la audiencia que nos está viendo en diferentes partes de la República. Perfecto, doctor, pues se nos está acabando el tiempo. No sé si guste agregar algo más para cerrar el tema y a manera de conclusión. Creo que lo más importante es agradecerles a ustedes la oportunidad de estar aquí y de compartir con la audiencia, que sepan que la degeneración macular es algo que me apasiona y es algo que está y cada vez vamos a ver más comúnmente en México. Y lo importante, lo que quiero que se le quede a la audiencia es eso, que no está mal que lo tengan, que se quiten ese estigma de tengo degeneración macular, me voy a quedar ciego, no necesariamente. Si hacemos un tratamiento a tiempo, si el paciente hace su seguimiento y se está vigilando, tenemos pacientes que les va muy bien. Mi paciente más grande tiene 103 años, es una señora adorable que llega cada mes con su andador a que le inyecte su ojo y la señora está feliz. Entonces, hay luz, vienen muchas cosas para esto. Créanme que gran parte de la ciencia y la tecnología está enfocada a este problema. Lo importante es cuidarse. Quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por la entrevista, Julián. No, pues gracias a usted, doctor. Realmente fue muy importante de todo lo que nos comentó y pues a quienes nos están viendo o escuchando, pues los invitamos a que el próximo martes también se conecte con nosotros porque tenemos otra sorpresa más del Instituto Fundación de Asistencia Privada Conde de Valencia que nos hablarán sobre cataratas. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias. Saludos a todas y todos y que tengan muy buen día.